INISEC, the International Institute for Global Security Studies, has created the INISEC Cast section with the purpose of informing, analyzing, conversing, and discussing in a natural and uncensored way each and every one of the political and social events that happen in society. We are not journalists, but we still believe that we have the power to speak up and educate our audience. Why not deliver a different point of view? No violence, no bad words, no bad intentions. Just be us. We are INISEC Cast, connecting thoughts. Buenas tardes, soy el profesor David de Cachal, director del área de seguridad y defensa de INISEC, y en el INISEC Cast de hoy, en la cápsula de análisis, hemos entrevistado a Karma Feinstein, directora ejecutiva de World Herut. Herut Norteamérica es un movimiento pro-Israel que defiende la soberanía judía en toda la tierra de Israel, la justicia social y la educación sionista. En algunas de las preguntas que vamos a analizar a la entrevista de Karma Feinstein, la primera de ellas, el profesor Joao Lemos le preguntaba qué es Herut, cuál es su función. Recordemos que en el año 99, Herut, el movimiento nacional, fue establecido y registrado en el departamento del Partido de Israel por exactivistas del Likud liderados por miembros de la Knesset como Benny Begin, Michael Kleiner y David Rem, que se opusieron a la retirada del gobierno del Likud en Judea y Samaria. También hay que recordar que Herut se presentó a 3 elecciones nacionales israelíes. Desde su inicio, el movimiento se unió a la Organización Sionista Mundial, que estableció ramas del partido en todo el mundo y también estableció un movimiento de jóvenes adultos, el Machnevei Herut, el renacido movimiento Jabotinsky para la educación y el activismo sionista. Herut tiene sucursales activas en 11 países en la actualidad. Desde el 2004, recordemos que el umbral para la membresía en la Knesset se ha elevado 2 veces. Herut, en consecuencia, ha optado por no participar en las elecciones israelíes y por el momento Herut concentra sus esfuerzos en ganar adeptos a la ideología de Herut y promover la Aliyá y la absorción de Olim en la sociedad israelí. Miembros individuales, entre ellos como Benny Begin y el jefe de la Corte Suprema del Likud, Michael Kleiner, se han reincorporado al Likud. Sin embargo, Herut sigue estando inscrito en el registro de partidos del gobierno israelí. El partido permanece intacto y se reserva el derecho de competir en futuras elecciones si en el caso de que surgieran circunstancias adecuadas como tal. World Herut y Mashemeri Herut inician y promueven y apoyan las actividades de estudiantes, Olim, los judíos que regresan a Israel, y grupos de acción social que son consistentes con los objetivos de los movimientos World Herut que, podríamos decir, trabaja en conjunto con la Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía para Israel y el Kerem Kayemet LeIsrael en proyectos que promuevan objetivos comunes. Debemos recordar que Herut Norteamérica está comprometida con la creación de condiciones sociales, económicas y políticas que conduzcan a la integración exitosa de todos los judíos en la patria ancestral de Israel. Como tal, Herut se dedica a asegurar el derecho inalienable del pueblo judío a vivir libre y seguro en su patria ancestral. Como tal, Herut se esfuerza por unificar al pueblo judío como una familia a través de la educación y el activismo sionista. Por ello, promueve la Aliyá y apoya también el derecho de las comunidades judías a vivir y prosperar en toda la tierra de Israel, incluidas Judea y Samaria. En la segunda pregunta de la entrevista, el profesor Joao Lemos comentaba a Karma de dónde procede ese recelo histórico y el odio acérrimo contra los judíos a nivel mundial. Debemos pensar que esa resistencia a asimilar otras culturas y el carácter monoteísta de su religión provocó la hostilidad de algunos pueblos de la antigüedad. La llegada de la Edad Media, recordemos, convirtió a los hebreos en las cabezas de turco de todos los problemas sociales. El carácter monoteísta de la religión judía granjeó a su población la enemistad de muchos pueblos de la antigüedad. Era, podríamos decir en esencia, el miedo a lo distinto en un mundo poblado por religiones politeístas. La aparición del cristianismo, que también debemos decir cree en un solo Dios, significó un punto de inflexión para los hebreos, pero a peor. La Iglesia presentó a los judíos como los responsables de asesinar al verdadero Mesías y lo usaron como cabezas de turco de todos los males durante la Edad Media. Esta disposición histórica fue recuperada con la, eclosión del nacionalismo en el siglo XIX y llevada a su máxima expresión por el régimen nazi. El odio racial desplaza, podríamos decir, al religioso. Recordemos que a partir del siglo XV la hostilidad hacia los hebreos vivía un importante repunte.
la expulsión de los judíos de España y Portugal trasladó la migración al norte de Europa, donde la revolución religiosa iniciada por Martín Lutero los situó entre dos fuegos. Tras un intento fallido de atraerlos a su causa, Lutero propuso su expulsión y la quema de sus sinagogas por todo el norte de Europa. Además, el reformador escribió el que está considerado como el primer texto antisemita moderno contra los judíos y sus mentiras. No obstante, el nacimiento del antisemitismo como corriente del pensamiento surgió más tarde en el siglo XX, en el siglo XIX, íntimamente ligada a la eclosión de los nacionalismos cuando los judíos por fin consiguieron la igualdad legal en la Europa occidental. En Rusia y otros países de su entorno, la persecución seguía siendo incesante y continua. Su entrada en la esfera pública les costó un nuevo tipo de aversión de carácter político. Ahora el odio no era religioso, sino el éxito económico y político. Como tal, el judaísmo equivale a una gota de sangre ajena con gran poder de destrucción en el cuerpo germano. Eso lo escribió a finales del siglo XIX el teólogo alemán Adolf Stocker. Una corriente de opinión extendida por toda Europa, algo menos en el caso de España y de Gran Bretaña, que culpaba a los judíos de todos los problemas económicos. La población, en efecto, percibía que los hebreos monopolizaban profesiones como profesores, médicos o abogados. No en vano, la mayoría de judíos residían en zonas urbanas y siglos de marginación habían convertido la educación en su única arma disponible para progresar socialmente. El antisemitismo se extendió por toda Europa, algo menos en España y también en Gran Bretaña. En paralelo, podríamos decir que el surgimiento del movimiento sionista de la mano de Theodor Herzl y del acoso a los judíos en la Rusia comunista, en la cual luego veremos también a Adolf Hitler, que hizo del antisemitismo la bandera de su proyecto político, el régimen nazi responsabilizó a los hebreos de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial e inició de esa manera una salvaje campaña que tuvo su punto álgido en la Noche de los Cristales Rotos en 1938. Esa noche se quemaron 267 sinagogas, se saquearon cerca de 7.500 comercios judíos, se detuvieron a más de 20.000 alemanes de origen hebreo y se impuso una gran multa a esta comunidad por compensar los propios daños. Era el germen de la denominada por los nazis como la solución final, el intento de exterminar a la totalidad de la población de esta religión en Europa. A cargo de su planificación, organización administrativa y supervisión estuvo el Reichsführer Heinrich Himmler, y se calcula que cerca de 6 millones de judíos murieron durante uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. El antisemitismo llevado a su máxima expresión. Los judíos viajaron por el mundo como nación sin tierra, se aferraron a sus tradiciones y a sus costumbres y las convirtieron en el centro de su existencia. Por ello, en plena homogeneización a la fuerza en todo Occidente, podríamos decir que se convirtieron en los primeros diferentes. Al no asimilarse, fueron percibidos como hostiles, se les negaron derechos y en la mayoría de los casos se restringió su modo de vida al préstamo. Fueron, pues, concebidos como un cuerpo extraño en las naciones e imperios de donde se pudieron asentar. Ese cuerpo extraño se transformó en el chivo expiatorio para gobernantes despóticos y para movimientos revolucionarios. Esos libelos y esos falsos mitos sobre la maldad o las maquinaciones conspirativas de los judíos originaron o justificaron a posteriori persecuciones, discriminaciones, pogromos y exterminios masivos. Las palabras, pocas veces inocentes, deshumanizaron a los judíos y los hicieron fulminables. Los prejuicios contra ellos se asentaron en el transcurrir de los siglos y se hicieron tolerables. Vuelvo a decir hasta dónde llegó el nacionalsocialismo alemán, señalando a los judíos como los principales enemigos del Reich. En la pregunta número 3 de esta entrevista a Karma Feinstein, el profesor Joao Lemos le comentaba que los adversarios de Israel ¿por qué están más organizados? ¿Pueden utilizar a Israel para atacar a los Estados Unidos? ¿Esos enemigos de Israel están más organizados y más potentes día a día? En ese análisis de la respuesta de Karma Feinstein, en esa pregunta tan compleja, la guerra de Siria, si nos centramos en la actualidad, podríamos decir que es una amenaza cada vez más potente para Israel, porque tanto Irán como el Hezbollah, apoyado por Teherán, el Hezbollah iraní, se han asentado en el vecindario mediterráneo. A su alrededor, los israelíes cuentan con muy pocos aliados. Con el involucramiento de Turquía en la guerra de Siria, el conflicto ha entrado en una nueva fase. El nuevo actor hace que las mociones militares y diplomáticas en el frente sean complejas y contribuye también a que los acontecimientos en el cercano oriente sean aún más opacos. Este cambio de escenario es un desafío para Israel, porque lo obliga, a preguntarse cómo influiría sobre la relación entre Rusia, Irán y Siria. Y también, evidentemente, Moscú y Teherán protegen al hombre fuerte de Damasco, Bashar al-Assad.
Por otro lado, tenemos representantes del establishment iraní y del Hezbollah, apoyado por los persas, que parecen haberse asentado en suelo sirio con intenciones de quedarse. Israel se siente amenazada por la presencia de la organización islamista chiita en los altos del Golán, la meseta donde confluyen sus fronteras con Jordania, Líbano y Siria. Tel Aviv, por su parte, se mantiene en contacto con Rusia con la esperanza de poder controlar la situación apelando a la diplomacia. Combatientes de Hezbollah, citados por la revista Al Monitor, parecen estar convencidos de que las reglas del juego han cambiado en Siria. Y el estamento militar israelí comparte esa impresión. Irán no solo busca respaldar al Assad, sino diseñar el futuro de Siria en función de sus propios intereses. La mejor forma de garantizar el futuro de Israel es a través de la paz, con los palestinos primero y con los países vecinos después. Pudo hacerse con Egipto, Emiratos Árabes, Jordania, Bahrein y Marruecos. No es un imposible, solo es necesario tener voluntad política. El problema es que no hay nadie capaz de sentarles a negociar en un nuevo Oslo. La Unión Europea podríamos decir que no existe a efectos prácticos en Oriente Medio. Y con la entrada de Biden veremos cuáles serán las políticas exteriores de los Estados Unidos frente a Israel. La República Islámica de Irán es el enemigo ideológico jurado del Estado de Israel, cuya misma existencia rechaza para referirse a él como la entidad sionista, mientras exige con entusiasmo su destrucción en las manifestaciones populares de Teherán. El segundo enemigo de Israel no es de naturaleza ideológica, sino territorial, y es consecuencia de la lucha entre dos pueblos palestino e israelí por un mismo trozo de tierra, sobre el que es difícil debatir porque está lleno de referencias religiosas y mitológicas que apelan más a los sentimientos que a la razón y que alcanzan su punto culminante en la ciudad de Jerusalén, que ambos consideran como la propia. En la cuarta pregunta que se le hizo a Karma Feinstein por parte del profesor Yao Lemos en relación a las fake news y las mentiras de los medios de comunicación contra Israel, los medios convencionales y las redes sociales se han convertido en un despiadado campo de batalla donde la desinformación y la propaganda circulan sin restricción. Podemos decir que en el centro de la arena de Oriente Próximo se halla el Islam político. A un lado están Turquía y Qatar, y enfrente se encuentra Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Israel. Aunque puede decirse, sin exagerar, que la desinformación y la propaganda son tan antiguas como el género humano y ya existían en el paraíso terrenal, en los últimos años, pues podemos decir, han adquirido proporciones bastante faraónicas. Oriente Próximo no es una excepción, al contrario, aquí se libra una guerra sin cuartel en la que están implicados todos los países unos más que otros. En algunas de estas fake news y mentiras que han generado los medios de comunicación anti-israelíes contra el Estado de Israel, podríamos especificar muchas de ellas, pero me centraré en cuatro de esas mentiras que corren como fake news y que han sido creadas por medios de comunicación como pruebas falsas, ¿no? Una de ellas sería que Israel es el principal escollo para lograr una solución de dos estados. Mentira. Los propios palestinos son el único escollo para lograr una solución de dos estados. ¿Con quién debe negociar Israel? ¿Con el presidente Abbas, quien durante 4 años se ha visto impedido de visitar a 1,5 millones de sus compatriotas en Gaza debido a Hamás? ¿Con la ANP, que continúa ensalzando a terroristas y predicando el odio a través de su sistema educativo y los medios de comunicación? ¿Con Hamás, quizá, cuyos líderes apoyados por Irán niegan el holocausto y usan la retórica fanática yihadista para promover la destrucción de Israel? En tanto el Estado de Israel está preparado para reconocer a todos los estados árabes, tanto los seculares como los musulmanes, estos se niegan de manera obstinada a reconocer a Israel como un Estado judío y exigen el derecho de retorno de 5 millones de los llamados refugiados palestinos, que sería pues, una segura garantía para la desaparición del Estado de Israel. Otra de esas mentiras, de esos fake news que corren en las redes, es específicamente, dice que Israel es un estado de apartheid que merece las campañas internacionales de boicot, desinversión y sanciones. Otra mentira más. En ambos márgenes del Atlántico, diversos grupos pertenecientes a la BDS, grupo vinculado económica y políticamente a grupos terroristas, instituciones oficiales, universidades y sindicatos están liderando campañas engañosas y a menudo antisemitas, demonizando lo que ellos denominaban el estado de apartheid judío. La realidad es que, a diferencia de la Sudáfrica del apartheid, Israel es un estado democrático, el único estado democrático en todo Oriente Medio. La minoría del 20% de árabes goza de todas las libertades y los derechos cívicos, políticos, económicos y religiosos, incluyendo la elección de los miembros de la Knesset, el Parlamento. Árabes israelíes y palestinos tienen personalidad ante la Suprema Corte israelí.
Por el contrario, ningún judío puede tener una propiedad en Jordania, ni tampoco un cristiano o un judío pueden visitar los lugares más santos del Islam en Arabia Saudita. Otra de esas mentiras de los fake news contra Israel dice así: los planes para construir 1.600 hogares más en Jerusalén Oriental demuestran que Israel está judaizando la ciudad santa. Otra mentira más. Los enemigos de Israel explotan este argumento falaz. Jerusalén es una ciudad sagrada para 3 grandes credos. Su diversa población incluye una mayoría judía y minorías musulmana y cristiana. Desde 1967, por primera vez en la historia, hay plena libertad religiosa para todos los credos en Jerusalén. Los organismos religiosos, musulmanes y cristianos, administran sus propios lugares sagrados. De hecho, el Waqf controla el monte del templo en Jerusalén, aunque cuando allí se encuentran los restos del templo de Salomón, y también es un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes. Mientras tanto, la Municipalidad de Jerusalén debe hacer frente a las necesidades de una ciudad moderna y en crecimiento. El anuncio hecho de manera desafortunada durante la visita del entonces vicepresidente de los Estados Unidos con Barack Obama, el actual presidente Biden, acerca de la construcción de esas 1.600 nuevas casas o apartamentos en Ramat Sholmo, no era sobre vecindarios árabes en Jerusalén Oriental, sino sobre un área del norte de la ciudad donde viven cerca de 250.000 judíos. Y la última de esas mentiras y esas falacias extendidas por las fake news y esos medios de comunicación anti-israelíes, decía así: las políticas israelíes son la causa del antisemitismo en el mundo. Otra falaz mentira. Desde la Inquisición, pasando por los pogromos y hasta los 6 millones de judíos asesinados a escala global por los nazis, la historia nos demuestra que el odio hacia los judíos ha existido en una escala global desde antes de la creación del Estado de Israel. En el año 2021, en el actual año, seguiría existiendo incluso si el Estado de Israel nunca hubiera sido creado. Por ejemplo, una encuesta indica que el 40% de los europeos atribuye las causas de la reciente crisis económica global a que los judíos tienen mucho poder económico. Una falsedad que nada tiene que ver con Israel. La disputa no resulta entre palestinos e israelíes, agrava las tensiones entre musulmanes y judíos, pero no es su causa original. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, el Gran Mufti de Jerusalén, un antijudío notorio, ayudó a los nazis a organizar la 13ª División de Montaña SS Handschart, la Waffen-Gewehrsdivision der SS Handschart. Fue una división de las Waffen-SS formada en el año 1943 por voluntarios musulmanes de Croacia y Bosnia. Esa unidad combatió durante la Segunda Guerra Mundial junto al Tercer Reich, participando especialmente en las luchas contra las guerrillas yugoslavas de Tito. Desafortunadamente, además de referencias respetuosas o patriarcas y profetas judíos, el Corán también contiene virulentos estereotipos antisemitas que suelen ser involucrados por extremistas islamistas, incluyendo a Hezbollah, responsable por el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires en 1994, para justificar el asesinato de judíos en todo el mundo. La desaparición de Israel alentaría aún más a los violentos antijudíos en todo el mundo. Y la última de las preguntas de esta entrevista, realizada por el profesor Joao Lemos, decía así: ¿la nueva administración de Biden podría poner problemas al Estado de Israel? Analizando esa pregunta y la respuesta por parte de Karma Feinstein, podríamos decir que una de las promesas emblemáticas en política exterior de Joe Biden, el actual presidente, sería la reapertura de la misión diplomática de la Autoridad Palestina en Washington, que ha sido congelada sine die por problemas legales. Según hemos podido analizar, según fuentes de la Casa Blanca, a varios medios norteamericanos, podríamos recordar que en su comparecencia de finales de enero de este año 2021, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el enviado especial para Oriente Medio, Richard Mills, confirmó públicamente que el paso se dará en algún momento, sin especificar ninguna fecha concreta. Una falsedad. La rehabilitación del pueblo palestino, consecuencia del rescate del tradicional papel de mediador de Estados Unidos en ese proceso de paz de Oriente Medio, fue una promesa expresa del candidato demócrata Joe Biden. Recordemos que el expresidente Donald Trump, con el consejo de su asesor para la región, su yerno judío Jared Kushner, rompió la política de cierta equidistancia con la decisión de cerrar las oficinas palestinas en Estados Unidos en el 18 y la suspensión de las millonarias ayudas a Cisjordania y Gaza. Después llegaron decisiones determinantes como el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y el plan para reconocer la soberanía israelí sobre los asentamientos judíos en los territorios ocupados desde la Guerra del 67. Según una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos en el año 2019 y ratificada por el presidente Trump, los palestinos estaban obligados a pagar $655,50 millones en multas contraídas en los tribunales norteamericanos antes de poder reabrir sus oficinas en Washington.
Esta ley se suma a otra aprobada en 2018, la Taylor-Force Act, que prohíbe enviar ayudas económicas a la autoridad palestina de Cisjordania, dado que el gobierno de Mahmoud Abbas los usaba en parte para realizar pagos a presos terroristas palestinos que estaban en cárceles israelíes por delitos de sangre. Para cumplir con las promesas de Biden a los árabes, las dos leyes deberían ser abolidas en el Congreso, donde los demócratas cuentan ahora con mayoría en las dos cámaras. No obstante, sabemos por fuentes de la administración Biden que en los últimos días han filtrado a la agencia Reuters que por ahora no hay ningún proyecto que pueda perjudicar al Estado de Israel. Y con ello pondríamos punto final a esta cápsula de análisis de la entrevista de Carmen Feinstein, directora ejecutiva de World Herut y llevada a cabo por el profesor Joe Lemos. Muchas gracias y buenas tardes.